¿Todo se escucha? Me han obligado a ponerlo porque sabéis que a mí no me gusta el micrófono. Bueno, la predicación de esta mañana es solamente para una persona y es un mensaje muy corto. Lo que pasa que para que entendáis a qué persona va este mensaje y cuál es el contenido de ese mensaje, que es solo una frase, me tenéis que dejar unos cuantos de minutos para que entendáis el contexto. Y ese contexto lo vamos a ver viendo tres historias que aparecen en la Biblia. Dos de ellas son parábolas que contó Jesús y otra fue un hecho real que sucedió. Esas dos parábolas, una es la oveja perdida, el otro el hijo pródigo y el caso real fue la negación de Pedro. Hay algo que sucedieron en esas tres historias y es que todos de alguna manera se perdieron. Hay una palabra que lo dice todavía de forma más explícita, más concreta, más exacta, describe la situación que le pasó tanto a la oveja perdida como al hijo pródigo como a Pedro. Esa palabra es enajenarse. Enajenar es cuando una persona está fuera de sí, ya sea porque haya perdido la razón de su vida, de su ser, ya sea porque no está en el lugar adecuado o porque ha tomado, digamos, una deriva a su vida donde él siente que no es quien tiene que ser. Eso es enajenarse. También tiene que ver con no estar con quien tienes que estar. Enajenarse, acuérdate de esa palabra. Pues tanto le pasó a la oveja perdida que la misma parábola la contó Jesús empezando justamente: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Y luego continúa diciendo: no dejará las 99 para ir a buscar. Pero fíjate que la oveja perdida se descarrió. Es decir, se apartó del carril. Dejó de seguir a aquel que le estaba indicando el camino, aquel que le proveía de seguridad, aquel que le daba de comer, aquel que le daba de beber. Casi podríamos decir que se despistó. Pero al fin y al cabo salió del carril, se descarrió. En el caso, por ejemplo, del hijo pródigo, que directamente él quiso tomar una decisión. Un padre tenía 2 hijos, contó Jesús, y uno de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes, es decir, a los 2 hijos, Pero el menor, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Esto es una circunstancia distinta, ¿no? De la oveja siempre se dice, que no es muy exacto, que las ovejas son torpes, que se despistan fácilmente, pero bueno, no es que sea tampoco así, ¿no? Tan categórico. Luego te diré por qué. En el caso de este hijo, del hijo pródigo, es que él tomó una decisión firme. Y podríamos decir, pero es que le faltaba algo a ese hijo en casa de su padre. ¿Le faltaba algo? No, lo tenía todo. Podía estar disfrutando de todo lo que era del padre. ¿Qué necesidad tenía que le diera anticipadamente una herencia que todavía no le correspondía tener? El caso es que cuando se vio con todo ese valor, lo que hizo fue irse lejos, a una provincia apartada. ¿Para qué? Para vivir a espaldas de su padre. Para buscar otra felicidad diferente. ¿Se había cansado de estar en casa de su padre? En el caso de Pedro fue un poquito más triste y gravoso, porque el mismo que estuvo dispuesto a defender a Jesús con una espada cuando fueron a prenderlo allí en el monte Getsemaní, a ese mismo Jesús le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces.
¿Cómo voy a hacer yo eso? Pues estando Jesús detenido, él, valiéndose de la amistad que tenía otro discípulo que conocía a la sirvienta de la casa donde le estaban juzgando, entró dentro. Y allí escuchó cantar el gallo cuando ya había negado a Jesús 1 y 2 veces. Y todavía lo negó una tercera. Cuando el gallo cantó 2 veces. Tuvo 2 oportunidades para darse cuenta de que se estaba equivocando. Y aún así persistió. Persistió que si leyéramos la historia completa, y no me quiero parar mucho ni en texto ni nada, porque quiero que cojas más bien la idea, porque luego también te voy a hacer unas cuantas de preguntas. Él llegó incluso a jurar y a perjurar y a maldecir, defendiendo una cosa, que yo no conozco a Cristo de nada. ¿Para qué? Para salvar el pellejo, porque alguien le estaba acusando de ser seguidor de Jesús. ¿Qué le sucedió a estos 3 personajes? Cuando una oveja no está con el rebaño, ya no es un rebaño, es una oveja. Y Jesús la describe como una oveja perdida. Perdida porque está fuera de lo que es su entorno natural. El entorno natural de una oveja está dentro del rebaño. ¿Cuál es el entorno natural de un hijo con respecto a su padre y a sus hermanos? Es el entorno de la familia. Cuando ese hijo decidió irse lejos, lo que estaba renunciando es a la familia, a esa cobertura, a esos lazos de amor, de fraternidad. Igual que Pedro, lo que estaba negando de alguna manera era toda esa experiencia que él había tenido con Jesús, una experiencia íntima de día a día durante 3 años. Pero 3 años no escuchando teorías solamente, sino viendo hacer grandes obras y milagros. Y esos 3 años lo tiró todo por la borda, porque en una noche tuvo miedo de ser reconocido como un discípulo de Jesús. ¿Qué sentido tiene un discípulo cuando niega a su maestro? Pero ya no es solamente el entorno o lo que dejaron de tener o disfrutar, sino también lo que dejaron de ser. Si hay algo que quizá refleje de estas 3 historias mejor y más claramente lo que sucede cuando tú dejas de estar donde debes de estar, es la del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo cambió la seguridad, el bienestar de la casa de su padre, el que tenía un trabajo digno, el que no le faltaba de nada, lo cambió por una aventura que él se había creado en su propia cabeza. Una aventura que duró lo que le duró el dinero que su padre le había dado. Es decir, que él sustituyó una relación auténtica de fraternidad por una relación de amistad que solamente se basaba en la conveniencia de que él estaba pagando la factura a lo que él creía sus amigos. Pero acabado el dinero, ¿dónde estaban los amigos? El hijo pródigo perdió su dignidad, porque terminó cuidando cerdos, el trabajo más indigno y más sucio que se le podía ocurrir precisamente a un judío, ¿no? Entendemos que en el contexto que Jesús estaba contando era a judíos. Era el trabajo más desagradable y más indigno. Igual que qué valor tiene o qué fuerza tiene una oveja que está separada del rebaño.
¿Tiene capacidad para valerse por sí misma? ¿Tiene el valor intrínseco de lo que es ser parte de algo? ¿Cuántas veces no has escuchado que el ser humano, porque está en nuestra condición, necesita formar parte de algo? Que no fuimos creados para vivir en soledad, para ser solos. De hecho, en primer lugar, y lo que necesitamos por encima de cualquier otra cosa, es estar en paz y en armonía con Dios, pero también con el que está a tu lado. Dios mismo, perdón, aunque estaba Jesús allí también, porque cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaban hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego se dieron cuenta, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre está hecho para vivir para compartir. Una oveja sola no tiene con quién compartir. El hijo pródigo ya no tuvo con quién compartir cuando se le acabó su propio recurso. Los amigos desaparecieron. Y Pedro, cuando escuchó cantar el gallo por segunda vez, dice que lloró amargamente y se fue, porque no podía estar con nadie ya. No se aguantaba ni a sí mismo, porque había perdido la dignidad. Si de algo de valor había en él sintió que lo había perdido todo en ese momento. Pero ya no es solo llegar a esa situación que créeme que si no la has vivido no te la puedes imaginar. Sino que vemos que en estas tres historias por lo menos hay un final feliz. Y el final feliz es que esa oveja fue recuperada. ¿Por qué? Porque el pastor, el buen pastor, que solo hay uno, como Jesús lo dijo, el buen pastor soy yo, los demás son asalariados, los que huyen cuando hay peligro y cuando hay problemas. El pastor es el primero que huye. El buen pastor es Jesús. Y el buen pastor fue a buscar la oveja que se había perdido. Y cuando la encontró gozoso, la echó sobre sus hombros, ¿verdad? El hijo pródigo no necesitó un proceso más. Un proceso que, según te leo, tal como lo contó Jesús, dijo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Fíjate la primera frase que dijo, y volviendo en sí. ¿Qué significaba enajenarse? Cuando tú no estás en tus cabales, cuando tú no estás centrado, cuando tú no te sientes que eres y estás donde debes de estar. Por eso el principio de recuperar la dignidad en el caso del hijo pródigo era volver en sí, ser consciente de la realidad que estaba viviendo. Vamos a ver que yo he dejado la dignidad de ser el hijo en un sitio donde se vive tan bien que incluso los jornaleros comen allí mejor de lo que yo estoy comiendo aquí, que tenía que comer algarrobas escondidas porque no le permitían ni comer la comida de los cerdos. Ricardo ha repetido esa frase varias veces últimamente. Es que en la casa del padre se come mejor que aquí. Y eso es lo que le hizo darse cuenta al hijo pródigo que estaba perdido, que no estaba en el sitio que le correspondía. Si hasta los criados comen mejor que yo en la casa de mi padre. Y él entendió que ya no se sentía con el derecho de reclamar la dignidad que tenía como hijo, pero por lo menos prefiero ser un esclavo y un siervo en esa casa que no ser un pobre
que después de haber perdido todo lo valioso, se perdió a sí mismo y perdió su dignidad. Pedro no pasó mucho tiempo sin que se diera cuenta de su error, porque según sacaban a Jesús de esa casa donde estaba siendo juzgada, cruzó una mirada con Pedro. Jesús lo miró y Pedro hizo memoria de aquello que le había dicho. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quizá también se acordó de aquellas palabras que había dicho Jesús poquito antes: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Pedro se estaba jugando la vida eterna. Se la estaba jugando. Hay muchas maneras de arrepentirse. Judas, después de haber entregado a Jesús, se arrepintió también y devolvió las 30 monedas de plata. Y después de que las devolvió, fue y se ahorcó. Pedro lloró amargamente y se arrepintió. Pero volvió. Volvió a Jesús. Volvió a su maestro. Volvió a recuperar su posición de discípulo. Y también tuvo que escuchar por 3 veces, las mismas veces que lo negó. Por 3 veces tuvo que escuchar: Pedro, ¿me amas? Jesús preguntándose. Ese Pedro lo amó y cumplió su palabra de que aunque tuviera que morir por Cristo, él moriría. Y no lo dice la Biblia, pero coinciden todos los historiadores en que Pedro luego murió crucificado, defendiendo a su maestro y a lo que le enseñó. ¿Dónde quiero o qué quiero que reflexionemos todos juntos? ¿Se puede enajenar una iglesia entera? Sí. Una iglesia entera incluso se puede llegar a enajenar. ¿Cómo? Cuando nos apartamos del buen pastor y empezamos a seguir a hombres. Yo no soy mucho de Instagram ni de TikTok, menos todavía, pero hay una persona que voy a guardar su privacidad, ¿vale? Una persona muy allegada, muy querida, que sí me manda de vez en cuando Instagram de risa, y yo le contesto con otros de risa. Y, o sea que yo no pierdo sinceramente el tiempo, pero sí me gusta no perder el tiempo con esa persona, sino emplear con esa persona el tiempo, ¿no? Y entonces, buscando una vez los vídeos para enviarle, vi uno que me hizo mucha gracia y se lo envié a ella. Mira, iba un pastor y un montón de ovejas detrás, y había ahí un montón de gente, y había una hoguera tan grande, así por lo que se veía en el vídeo, tan grande como todo este local. Y entonces el pastor iba corriendo y todas las ovejas corriendo detrás de ese pastor, ¿no? Y entonces se puso a dar vueltas alrededor de la hoguera, y las ovejas también dando vueltas alrededor de la hoguera, hasta que en un momento dado, sin que las ovejas se dieran cuenta, el pastor sale fuera. Y las ovejas se quedaron todos dando vueltas alrededor de la hoguera, persiguiéndose unas a otras. Pero ya no estaba allí el pastor. ¿Se puede enajenar una iglesia entera? Sí. Cuando perdemos de vista al pastor, a Cristo. ¿Se puede extraviar, perder las raíces una congregación entera? Sí. Cuando empleamos los bienes y los recursos que nos ha dado el Padre para nuestro propio disfrute. Cuando nos vamos a una provincia lejana al lugar donde Dios ha querido que nosotros estemos.
cuando dejamos de estar bajo la autoridad del Padre. Entonces estamos viviendo ajenos a la voluntad del Padre. Cuando estamos empleando las cosas en divertirnos y no en trabajar como esos siervos que comían también en casa del Padre. Porque antes o después esos recursos se agotan. Y más pronto que tarde perdemos nuestra propia dignidad. Tú dirás, yo nunca he negado a Cristo. Y yo te digo, tú has negado a Cristo. Tú niegas a Cristo cada vez que no lo verás. Niegas cada vez que pasas por alto alguna de sus enseñanzas, Él como el Maestro. Y Él como Señor, como te he dicho, si tú no lo obedeces, le estás negando. Creemos que somos mejores que Pedro porque no le negamos 3 veces. ¿Cuántas veces hemos estado negando a Cristo en nuestras vidas? Perdiendo nuestra dignidad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Te dice la Biblia. No se trata de que a veces lo verbalicemos diciendo, no, yo niego a Cristo. No, Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. No es lo que tú proclamas, es lo que tú haces. Y a veces congregaciones enteras están negando a Cristo. En el momento en que Él no está en el lugar que debe de estar. Y en el momento en que no se aprende del Maestro, en el momento que no se obedece a Él como Señor, y en el momento que no proclamamos en Él nuestra salvación como Redentor. Al final te dije que esto era solamente para una persona. Y esa persona eres tú. Es para ti, para esa persona que todavía no ha olvidado cuál es la voz del buen pastor. Jesús dijo, mis ovejas me conocen, conocen mi voz y me obedecen. Si tú eres una de esas, si tú eres uno de los que se da cuenta que a veces te has perdido y estás separado del rebaño, si tú eres uno de esos que se fue lejos de la casa del Padre para vivir su propia vida, si tú eres uno de los que con tus hechos estás negando a aquel que murió y resucitó por ti, entonces el mensaje es para ti. Y el mensaje es este, el mensaje que Jesús te quiere dar. Vuelve a casa, papá te está esperando.